Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Le doy la bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. Estamos considerando nuevamente el Evangelio de Juan y hemos llegado al punto donde Jesús advierte a sus discípulos sobre persecuciones y oposición. Estas fueron de las últimas palabras de Jesús que se encuentran en el contexto del Sermón del Aposento Alto. En la clase de hoy veremos la perspectiva con la que debemos enfrentar la oposición y la persecución el día de hoy. Escuche con atención. Alberto Valle ya está listo para presentarnos el estudio. ¿Qué tal, amigo y amiga de este su Instituto Bíblico del Aire? Nuevamente nos encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. En nuestros estudios anteriores estudiamos los primeros 17 versos de este capítulo, la ilustración de la vid y los pámpanos. Esta es una ilustración usada comúnmente en el Antiguo Testamento. En ilustraciones como las usadas por el profeta Ezequiel, usualmente se presenta a Israel como la vid, pero como una vid no fructífera. Se nos presenta una imagen de degeneración y no debe ser así con nosotros como pueblo de Dios. Es por eso que algunos estudiosos creen que Jesús comienza su gran ilustración diciendo que Él es la vid verdadera, no la vid con la que sus apóstoles habían estado familiarizados. Lo que quizás nos quiso decir fue que la salvación, la paz, el fruto del Espíritu, la vida abundante, nada de esto se consigue por el solo hecho de ser parte de Israel, sino por estar en una unión vital con Él. Bien, continuemos ahora con este capítulo a partir del versículo 18. Nos dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Este es el final del capítulo 15, pero continuaremos leyendo en el 16 en vista de que la idea del capítulo 15 continúa. Nos dice: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Estos versos preparan a los apóstoles para algo que se aproximaba: persecución y sufrimiento. La historia nos dice que durante los primeros 3 años de la vida de la Iglesia era ilegal ser cristiano. Esta fue una de las razones por las que las iglesias no podían tener templos. La iglesia se reunía en casas e incluso se reunían secretamente en catacumbas. La mayoría de las instrucciones que nos da el Nuevo Testamento sobre el orden y estructura de la iglesia están basadas en el hecho de que la iglesia se reunía en pequeños grupos. Cuando los creyentes fueron perseguidos, de seguro recordaron estas palabras de Jesús
porque precisamente Él los estaba preparando para lo que vendría más adelante. En este pasaje, Jesús ha finalizado ya su ministerio público. Él está encerrado en el aposento alto con estos 12 apóstoles judíos para celebrar la Pascua. Es aquí donde Él cambia ese sacramento, si es que así lo podríamos llamar, por el de la comunión o la cena del Señor. En este contexto, Él está llevando a cabo su último retiro con estos hombres. Él los reclutó en un retiro en Mateo 5-7. Eso es lo que nos describe Marcos 3 y Juan 6 también. Y lo que Él está haciendo aquí es preparándolos para la persecución que habría de venir. Podríamos decir que estos hombres estaban muertos de miedo en el aposento alto, en vista de que ellos sabían que la hostilidad entre los judíos religiosos y Jesús estaba en el clímax. Había un complot para arrestar a Jesús en cualquier momento. Quizás ellos sospechaban que los judíos usarían el poder de los romanos para terminar con el Maestro. Es importante que tengamos esta perspectiva histórica en mente para que entendamos las palabras que Él les habla aquí. La persecución comenzaría en apenas unas horas y se extendería por cerca de 3 siglos de historia de la Iglesia. Así que teniendo esto en mente, veamos estos versículos uno por uno. Él les dice que si el mundo los aborrece, deben saber que a Él lo aborreció primero. Eso es interesante. Él predijo que el sistema mundano los aborrecería, pero señala que a Él lo aborreció primero. Si ellos hubieran sido del mundo, el mundo los habría amado. Usted debe entender que la palabra mundo es usada aquí no en un sentido físico o material, sino más bien filosófico. ¿Cuál es la filosofía del mundo? La verdad es que es cambiante, pero usualmente no está centrada en Cristo o en Dios. El humanismo parece ser la filosofía del momento. Jesús es muy realista con ellos cuando habla de esto, recordándoles que el mundo lo aborreció a Él y así lo haría con ellos porque ellos no eran del mundo. Nosotros, los creyentes, no tenemos los mismos valores que el mundo tiene. Hay una maravillosa descripción de lo que es la Iglesia cuando Él dice, «Yo os elegí del mundo». Encontraremos de nuevo esa verdad cuando Él ore por los suyos en Juan 17. Pero esta expresión del mundo significa fuera del mundo. Esas palabras son la raíz de la palabra iglesia. La iglesia está constituida por el grupo de los llamados fuera de este mundo para seguir a Jesús. Y eso significa que marchamos al ritmo de un tambor diferente. No nos debe sorprender entonces que la gente de este mundo no tenga los valores que nosotros tenemos o la visión nuestra o los mismos propósitos y metas. Eso no nos debe sorprender. En realidad, nunca debemos esperar eso. Cuando Tyndale, uno de los grandes hombres de la historia del cristianismo, fue perseguido porque puso la escritura en el lenguaje del pueblo, dijo, esto era lo que esperaba. Esa es una visión realista del mundo y de la iglesia del Cristo que está en nosotros. Pero la otra cara de la moneda en todo esto, el aspecto positivo, se encuentra a partir del verso 20 cuando nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Note las palabras al final. Los creyentes tienen que enfrentar el mismo sistema mundano con el que Cristo se enfrentó, y, de la gente del mundo, la mayoría lo persiguió, pero algunos creyeron. De la misma manera, debemos esperar que la mayoría nos perseguirá a nosotros, pero tenemos la esperanza de que algunos obedezcan a la enseñanza de Jesús de la misma manera que nosotros. Este es un gran reto. Cuando usted comparte a Cristo con el mundo, usted puede esperar que ellos respondan de una manera anticristiana en cuanto a sus valores y filosofías, pero algunos de ellos creerán a la palabra. Usted debe ser lo suficientemente realista como para saber que esa es la manera en la que responden a los profetas verdaderos. Lo hicieron con Pablo, con Pedro y aún con el mismo Señor. Así que,
Más bien, debemos temer cuando los hombres nos traten con consideración, porque así lo hicieron con los falsos profetas. Lo normal es que recibamos una respuesta adversa por parte del mundo a causa del Cristo que representamos en este mundo. Pero lo esperanzador aquí es que, de entre esos que aparentan ser hostiles, impíos, adversos al mensaje del Evangelio de la cruz de Cristo, habrá algunos que creerán y obedecerán a la palabra de Cristo por el ministerio de los Pedros, los Pablos y los profetas de hoy. Esto es verdaderamente emocionante y esperanzador. No sabemos quiénes son, pero hay quienes responderán positivamente. El Señor le dijo a Pablo antes de que desarrollara su ministerio en Corinto que no tuviera temor porque él tenía mucho pueblo en esa ciudad. Tú solo anuncia el Evangelio y sabrás quiénes son. Eso es lo importante si vamos a presentar el mensaje del Evangelio al mundo. Debemos estar conscientes de que habrá quienes nos perseguirán y responderán negativamente, pero de esos habrá quienes obedecerán a la enseñanza de Cristo a través de nosotros, de la misma manera que nosotros lo hicimos un día. Jesús continúa diciendo que la razón del rechazo del mundo se produce porque no conocen al que lo envió. Note cómo él habla del rechazo a su persona, al Padre y al Espíritu Santo, sin separar el uno del otro. Aquel que acepta al que lo envió, lo acepta a él, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, él dijo. Es un paquete inseparable y Jesús lo reitera aquí. El tiempo se nos ha terminado, pero le invito a que nos acompañe en nuestra próxima clase para continuar con este estudio. Hasta entonces, si el Señor así lo permite. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.